buenas tardes, o como dice el compañero, buenos días o buenas noches, ¿no? Según nos estén viendo. Un jueves más nos encontramos desde el Empaquetado, charlando con gente del municipio o del valle que tienen algo que contarnos, ¿no? Lo miramos desde una perspectiva bastante familiar, bastante cercana, y no con tecnicismo ni con otras cuestiones, ¿no? En este caso concreto nos encontramos con una mujer que lo ha sido todo en la música, con María Célida Alzola. Yo creo que hablar de María Célida se puede hablar en toda España, en América también, porque su recorrido fue muy amplio, fue muy amplio. María Célida, vamos a empezar como empezamos casi siempre, ¿no? Con los primeros pasos, no como artista, sino como persona. Tus primeros pasos tú naciste en Arafo, igual que yo, tus primeros pasos en términos de educación y de colegios y tal, ¿los recuerdas? ¿Tú recuerdas dónde primero fuiste tú, que viste un lápiz y un papel y una cosa de esas? Claro, yo nací en El Lomo, en un barrio popular de Arafo, y mis primeras letras, digamos, las aprendí con la maestra Esperanza, que era para niños, no era maestra, sino como para parvulitos. Y ahí aprendí, me imagino que aprendería muy poco, pero aprendí. Y esa fue mi primera experiencia intelectual. En los primeros pasos. Sí. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, mi hermano estaba en la escuela de Doña Mica y yo era muy pequeña, pero me pusieron allí porque estaba mi hermano y ellos eran amigos de la familia, amigos de mi tía de Lillo, y entonces me pusieron allí, era muy chica, pero no era chica de edad, pero no chica de tamaño. Y siempre fui grande, siempre fui alta y tenía muchos problemas porque cuando yo decía mi edad, decían, tienes 4 años, tienes 5 años, echa la babita, mi niña. O sea, ¿verdad qué? Entonces mi madre sacaba la partida de nacimiento y la llevaba para que vieran la edad que yo tenía, porque no coincidía mi estatura con los años que tenía. Y bueno, y ahí estuve bastante tiempo y aprendí montones de cosas, porque ellos enseñaban muchísimo. O sea, era un poquito... Sí, ¿había reglas y eso? Había reglas, sí, había reglas, y arena debajo de las rodillas, y trabas en las orejas, o sea, las pinzas de la ropa en las orejas. O sea, había realmente o sea, que se trabajaba con unos ciertos estilos que ya no sé, que eso no se usa, ¿no? Pero aprendíamos. Total que yo cuando estuve como 3 años, y como a los 9 aproximadamente, o un poquito antes, vine a la escuela pública. Y estuve con doña Josefina, me recibió doña Josefina, pero me dijo, mi niña, ¿tú sabes leer, escribir, sumar, multiplicar, dividir? Y yo le dije, sí, yo sé todo eso. Dice, pues entonces no puedes estar conmigo, porque yo tengo solo las niñas chicas. Yo por edad podía estar con las niñas chicas, pero sabía más. Entonces, tienes que ir con doña Carmen Tejera. Y efectivamente, me fui con doña Carmen Tejera. Y doña Carmen Tejera, al margen de los estudios de que estamos hablando, fue también una pionera en la cosa musical, ¿no? Doña Carmen Tejera fue una persona que tenía una visión de lo que era el arte, la música, el teatro, y ya había hecho incluso grupos mayores de otra época, mías, anteriores. Y entonces lo que eligió entre las niñas que tenían un oído, que tenían una cierta inteligencia para aprender, eligió 5 niñas, y era Risela Marrero, o sea, Risela Rutilio, Risela, la mujer de Arbey,
Risela Pacheco, Emma Pacheco, En paz descanse. en paz descanse, sí, y Viri, Elvira Rodríguez y yo. Y entonces eligió a un ser especial para que nos diera solfeo, lo que se llamaba antes solfeo, hoy se llama lenguaje musical, sí, pero es solfeo. Entonces trajo a Luis, a un tío tuyo, Luis Curbelo, el músico que más afinación yo he conocido, que tuviera tanto oído para estar en una afinación perfecta. Y allí empezamos con él a estudiar un poco de solfeo, en horario, fuera del horario escolar, nos quedábamos ahí en la escuela y hacíamos nuestro trabajo de lenguaje musical y después empezamos a trinar, porque ahí estamos con él. En la primera actuación, que hizo la agrupación, ahí está Viri, Risela, yo estoy un poco tapada por el brazo del laúd de ella, y luego está Emma, la niña que murió, y Risela Marrero. Bueno, entonces, esa fue la primera actuación que hizo el grupo, que fue en 1957, cuando se coronó a la Virgen de María Auxiliadora, que hubo un gentío inmenso en aquella plaza, y ahí en la plaza se cantaron el coro María Auxiliadora y las Salesianos, y toda esa gente cantaron la misa de ángeles para la Virgen. Uh-huh. Bueno, obispos y arzobispos y qué sé yo cuánta gente estuvo allí. Fue tremendo, ¿no? Y nosotros en un rinconcito de la plaza nos pusieron ahí y tocamos unas cositas, unas piecitas clásicas, ¿no? Lo que habíamos aprendido. Y luego, pues Luis nos dirigió, porque era el alma mater. Nosotros éramos muy chicas, aunque ahí parecíamos grandes, pero ahí podríamos tener 9 años, 10 años. 10 años no más. Y entonces seguimos un poco adelante, pero en esto enfermó la niña de la guitarra, Emma Pacheco, enfermó de una cosa tan grave, que no la pudieron salvar y murió. Entonces la hermana, a raíz de que murió su hermana, dejó la rondalla, dejó el grupo. Risela, que también estaba en amoríos un poco ya con Arbey, aprovechó la ocasión y se fue también. Entonces quedamos Viri y yo y Luis. Entonces formamos el trío Aida, porque la agrupación se llamó Aida porque el marido de doña Carmen Tejera le gustaba, don Juan, le gustaba mucho la ópera Aida. Él tocaba mucho el piano. Y él sabía tocar el piano, y nosotros cantábamos con él. Y muy bien, y entonces, bueno, ahí fue un lapsus de tiempo en el cual empezamos a trabajar con más niñas, Luis empezó a coger niñas y empezamos a hacer, pero entonces nos distanciamos de doña Carmen. No sé por qué pasó. Por esas cosas inexplicables que uno no entiende, porque éramos demasiado chicas para saber lo que pasaba. Y nos unimos al grupo, a la rondalla del Frente de Juventudes que ensayaba en lo que llamábamos el hogar, al lado de aquella cosa de gofio que estaba allí, del molino de gofio, al lado estaba el hogar, y ahí íbamos a ensayar. Bueno, los chicos eran Roberto, Nando, Tino, Feliz Luis, Angelito, Manolo el marido de Teresa Frías, también Manolito, Salvador, gente como, y tenían un grupito así como muy bien, espero no olvidarme de quiénes eran. Y entonces hicimos un grupo mixto. Bueno, y muy bien. Y ahí estamos en esa foto que se vio, ahí todos en una excursión que hicimos a la granja de Ricardo Rodríguez, Y ahí había, aparte de los chicos y nosotras, había mucha gente como invitada.
ahí estaba tu hermana, ahí estaba la mujer de Luis, estaba Victoria, la de Ricardo, estaba también, qué sé yo, Kenia, estaban amigas, Elvirita, tú, Clemente, Ángeles, la de Rubén. Ahí hay mucha gente que no pertenecía, era un grupo, pero que eran, sí, que eran allegados, estaban allegados, sí. Y fuimos para celebrar algo en la granja, que era maravilloso, ir a la granja, la verdad. Íbamos caminando y muy bien. Y bueno, eso fue el principio de hacer con ellos cosas. A mí me decían, o sea, y además tú tienes conocimiento de causa tanto por la profesión como porque lo viviste, ¿no? De que Luis, ya nombramos a Luis Curbelo, ¿no? Que tenía un oído... excepcional. Excepcional. Mira, aquí hay una foto que fue antes de unirnos a los chicos. Eso fue una actuación que hicimos en Radio Juventud de Canarias, y ahí estaba Felipe Rodríguez, el hijo de Ricardo, de Ricardo Rodríguez, que fue alcalde. Entonces, ahí él era un aficionado a la fotografía. Y fuimos y cantamos en Radio Juventud, y luego nos invitaron para comer en San Andrés, y ahí estamos en San Andrés, en una escalera que hay ahí que bajaba hacia la playa. Y muy bien, estuvimos allí, comimos pescaditos fritos, comimos ensalada. A mí me pareció a gloria aquello, porque uno no estaba acostumbrado a comer aquellas cosas tan ricas, cosas tan ricas. Bueno, pues muy bien, y lo pasamos muy bien. Pero eso fue antes de unirnos con los chicos. Eso fue un poco antes. Todavía estábamos, creo que con doña Carmen. Todavía, ya no había muerto Emma, porque aunque no está en esa foto, pero sí ya no está con nosotros, está la hermana. O sea que seguramente no había muerto. Y estaba tu hermana también, que nos acompañó. Muy bien. Bueno, y fue bonito. Fue bonito ese día. Pero Luis era, lo que tú me preguntaste, Luis era un ser especial. Estaba dotado para la música, de una forma como... Él era un autodidacta, pero aparte de autodidacta, él se preocupaba muchísimo y preguntaba y leía y tocaba, porque una persona en aquella época que no recibiera clases de piano, era difícil que tocara el piano, y tocaba el piano, y tocaba la guitarra como nadie en Arafo. Él tocaba la guitarra como nadie. Y te lo digo con conocimiento de causa. No, pero eso te lo preguntaba porque es que me lo habían dicho, ¿no? De que cogía tanto el piano como la guitarra e interpretaba lo que fuera, ¿no? Era excepcional. Y para afinar era una cosa de que cogía la bandurria por la que empezaba a afinar por la bandurria, luego afinaba los laúdes y luego afinaba la guitarra. Y cuando sonaba, el acorde que sonaba era perfecto. Perfecto la afinación. Hoy puede ser perfecto porque con esos instrumentos que se logra la afinación, vale, pero una afinación tan perfecta como la de Luis no la vi nunca. No la vi nunca en ningún otro director. Y aparte de, o sea, eso más o menos, estamos hablando de María Célida. De María Célida en la escuela, María Célida, claro, en los inicios de la música. Pero después ya dio un salto. Yo ya, entonces, yo seguí, porque el coro María Auxiliadora también me solicitó para que fuera a cantar. Y fuimos, porque las mujeres que cantaban en el coro María Auxiliadora eran mujeres mayores. Era Landa, era Angelina, la hermana de Quirico, y era también otra que estaba para Venezuela, de las Vivianas, sí, no recuerdo su nombre. Y entonces ellas eran las que cantaban siempre en las misas importantes, pero ellos querían renovar, porque solo había esas 4 mujeres, 3 o 4 mujeres, y querían poner niñas nuevas. Entonces ya yo con 9 años me fueron a buscar a la escuela de doña Carmen y ya empecé, y empezó... A su vez empezaron Zoilita, Edelmira, Risela también, Risela Marrero, y yo, entramos.
Y bueno, empezamos a cantar, poco porque no sabíamos cantar. No sabíamos cantar porque había que cantar en unas tesituras como colocadas de voz, de gente que ya sabía cantar, que podían cantar en tesituras más altas. Y allí nosotros no sabíamos porque éramos niñas y no sabíamos bien. Poco a poco fuimos aprendiendo. Con don José Foronda, los chicos de Foronda que venían a cantar con nosotros, Pepe y Jeromo. También cantaba con nosotros Mini y Paco en las fiestas como San Juan, la Auxiliadora, Navidad, Nochebuena, que se celebraba el 12, a las 12 de la noche, no como ahora que, que el niño nace a las 7 o a las 8, el niño nacía a las 12 de la noche. Y después de los villancicos que tocábamos y cantábamos con los alaúdes y con las bandurrias. ¿Y no salían después? Claro. No salíamos, porque después era de casa en casa. Claro, Casa íbamos hasta el Pino del Señor. Íbamos ahí y dábamos una serenata popular. A la 1 de la mañana o la 1:30 llegábamos al Señor del Pino. Algunas veces desde la casa aquella grande que está allí, que era de Ignacio Rivero, bajaban unas bandejas con algunos dulces y con algo para beber, ¿no? Como agradeciendo la serenata, digamos. Pero bueno, eso fue muy bien. Pero mira, y esas cosas no se podrían rescatar. ¿Cómo? El cura no quiere decir la misa esa del gallo a las 12, ni a la 1. El cura quiere decirla, porque ahora la moda es distinta, a las 7 o las 8 de la tarde, la gente va, hace sus cosas, o cantan los villancicos, lo que sea, y se van a dormir. Ya. Pero nosotros, te digo, nosotros íbamos al cine antes de la misa, porque Arafo, en diciembre, a las 11 de la noche, hacía un frío que pelaba. Nosotros íbamos al cine, y cuando salíamos del cine todavía no era la hora de la misa, serían las 11 o las 11:30, bueno, nos sentábamos en la plaza y allí estábamos ateridas de frío, un frío que pelaba. Y bueno, y después ya, cuando eran las 12 menos 20, una cosa así, ya nos íbamos para la iglesia a afinar los instrumentos para después cantar los villancicos y todo eso, bueno, pero eso ¿cómo se puede? Eso no se puede, porque las normas son otras. No, pero, la iglesia tiene otras normas. Claro, sí, pero entonces, o sea, entramos en una dinámica que así nos crece el pelo, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Porque yo recuerdo perfectamente, porque yo también salía. Tú también ibas en esa serenata. Y en otras serenatas iba con Máximo, con Antonio, con Luis, íbamos... Porque tú eras un cantor en aquella época. Bueno, sí, un cantor Eras un cantor. Era un gorrión. Era un gorrión. Entonces, yo recuerdo perfectamente, de que íbamos a dar serenatas, ¿no? Y había una copla, que me vino a la cabeza, una copla que era porque a lo mejor estaba mucho rato tocando y no se levantaba, porque la misión... Era que se levantara. Que se levantara claro. La persona y que brindara. De la casa y que brindara o un poco de vino dulce, claro. o una trucha, si era Navidad y tal igual, ¿no? Y entonces cuando se ponía muy pesado el que no salía, había una copla que decía, que la cantaban en estilo Isa, que decía más o menos, yo tengo un compañerito que cuando me oye cantar, deja la cama y el sueño y me viene a acompañar. Cuando le cantabas eso a la persona y no salía, entonces ya te dabas por vencido. Ya está. Ni era compañerito ni era nada, ¿no? Claro. Pero sí me acuerdo de esos ratos, que eran... Bueno, antes se daban serenatas. Yo me acuerdo que una vez, por una noche, en mi casa, en el Lomo, y fueron a darme una serenata y cantó. Porque yo no había oído nunca cantar a Jeromín, el hijo del alcalde. Y me cantó, no hay ojos más bellos en la tierra mía, de los ojos bellos de la tapatía. Oye, y me gustó tanto como cantó. Y se lo dije después, digo, oye, pero tú cantas muy bien. Yo no sabía que tú cantabas tan bien,
porque fue muy bonito así con Sí, la sí, noche. sí, sí. Como era muy amigo también de Nando, Sí. de mi vecino Nando Sí, sí, y sí. tal. Y bueno, antes se daban serenatas a las chicas. Por eso Sí, decía, pero sí. eso ya pasó. Sí, sí. Eso ya no se Ahí estila. también hay una anécdota de Arafo, de alguien que estaba enamorado De una chica. de una chica, pero que el padre de la chica no le gustaba a él. Y entonces fue a dar una serenata y le cantó un bolero que era Cuatro caminos hay en mi vida. Ah, sí, 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 sí. ¿No? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Y entonces salió el padre y le dijo, mira, coge el más corto, porque coge el palo que tengo detrás de la puerta y te lo rompo en las costillas, ¿no? Estuvo gracioso. Le dijo. Estuvo gracioso. Bueno, Eso- el padre era muy, muy, muy estricto, pero ¿no? es que estamos hablando de los tiempos, Claro, de los tiempos de María Castaña, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, que parece sí. mentira, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de cosas que la gente recordará, porque todos los que son de nuestra Sí. generaciones, así más o menos, recuerdan todas esas cosas, ¿no? Y que muchas veces se echan en falta y Un demás, poquito ¿no? con nostalgia, quizás. Pero estamos hablando también en términos puntuales, también de tu vida amateur, de tu vida, Sí. como aficionada, ¿no? Sí. Pero ¿cómo cambió? ¿Cómo cambiaste? Bueno. Porque tú eres, o eras una profesional de la música. Entonces, ¿cómo cambió? ¿Cómo vino ese giro Sí. del amateurismo Sí. a la profesionalidad? Mira, tuvo una raíz porque cuando se casó mi hermano, yo le canté el Ave María de Schubert a él en la iglesia. Y que precisamente ahí, ese fue el día que se casó mi hermano, que estaban ahí, mi tío Eulogio, mi padre, aquel de los Piteras, Juan Antonio, Julio, sí. el Juan de marido Palanda. de Palanda, y por eso la elegí porque estaba... Y Eulogio, ¿no? Sí, Eulogio, sí, mi tío Eulogio, Eulogio, sí, sí. sí. Y está ahí, y Santiaguito está ahí con una carita extraña, y como está ese hombre tan importante que fue tan importante para Arístide Ferrer. Arístide Ferrer. Es una persona muy importante, por eso, más que nada, porque era un hombre más bien de izquierda, y Luis era también de izquierda, entonces tenían una buena relación. Y la puse ahí por eso, porque estaba ahí Arístide. Ese día canté y Zoila me dijo, Zoila estaba yendo a estudiar al conservatorio violín, porque empezó a estudiar violín, y me dijo, ay Célida, tú tienes una voz preciosa, pero ¿por qué tú no vas a estudiar con la profesora? Yo hablo con la profesora, que se llamaba Lola Trujillo, la oficial del conservatorio, la profesora. Y entonces, no sé por qué, me empezó el gusanillo. Digo, pues sí, pues voy a hacerlo. Y digo, Zoila, voy a trabajar contigo, ella estaba dando clase de lenguaje musical, y voy a prepararme para hacer primero de solfeo. Era en mayo, a principios de mayo, una cosa así. Pero en un mes preparé lo de primero, me presenté y me dieron un sobresaliente en primero, libre. Segundo, me preparé para septiembre y saqué también otro sobresaliente y aprobé segundo. Entonces, al año siguiente, al curso ya, para empezar el curso, me matriculé oficial y hacía tercero de solfeo y primero de canto. O sea, ya metida ahí. Y muy bien, y de ahí pues seguí, porque ya después empezaba el piano y tenía que estudiar piano y armonía y estética de la música, historia y todo lo que había, todo lo que conllevaba la carrera, ¿no? Porque era una carrera superior, era una carrera superior. Y yo estaba haciendo también, primero y segundo, había hecho primero y segundo por libre de bachillerato. Y cuando terminé la carrera era complicada, pero no es difícil para mí, porque yo tenía actitudes. Tenía cualidades, Sí, claro. pero el piano era algo que agüita, porque tenía un profesor que venía de París, que era sobrino de Bonin, este pintor Bonin, el Bonin canario, que tiene unas preciosas pinturas maravillosas, ¿no? Entonces, él venía con unas ideas de que el piano era algo especialísimo y la cogió conmigo porque dice, usted tiene la mano muy dura
don Manuel, decía, don Manuel, yo no soy pianista, yo no voy a ser pianista, yo tengo que tener la carrera media de piano, que eran 5 años, para poder tener la titulación de canto. Así que usted no me juzgue porque yo no sea una pianista como usted quiere Sí, que sean los pianistas, ¿no? sensibilidad, Eso, bueno, porque ella tenía la mano distinta. Pero él no me hacía caso, no me hacía caso, nada, nada. Él seguía R que R cada día, porque usted tiene todo. Y yo estudiaba como una burra. Yo estudiaba, yo me sentaba en el piano el sábado por la mañana, después de desayunar, y me levantaba a la hora de comer. Y después de comer, como antes se comía temprano, porque los pobres comían temprano, comíamos temprano, ¿no? 12:30, sí. 1 como mucho, ¿no? Pues ahí a esa hora, cuando yo terminaba de tal, intentaba, cerraba las puertas, le ponía el pedal al piano para que no sonara mucho, porque mi padre se acostaba a la siesta, y volvía a ponerme a estudiar, hasta las 5 de la tarde, que ya a lo mejor ya salía con las amigas, o íbamos al cine o lo que sea, ¿no? Sábado y domingo. Porque el lunes tenía la clase con don Manuel Bonín. Y fue una lucha, ¿eh? El primer año me suspendió, siendo oficial de piano. Pero yo, ni corta ni perezosa, estudié como yo estudiaba, y me presenté en septiembre, porque tenía la opción, aunque fuera oficial, de presentarme. Me presenté y lo aprobé. Tenía un tribunal, lo aprobé. Y cuando al segundo año volví con él al piano, bueno, pues él, bueno, pues vamos a mirar el programa que vamos a hacer este año para ir para adelante. Mire, yo no estoy haciendo primero, yo estoy haciendo segundo. Yo estoy en segundo. ¿Cómo? ¿Usted está en segundo? Porque no sé. Digo, sí. Bueno, seguí trabajando más que antes, más. Y así trabajé con él los 4 años que tenía que hacer, y tenía que hacer un quinto con tribunal para poder tener la carrera de canto, si no, no la podía tener. Y no era un piano como el que se da hoy mismo. Hoy en día, en la Escuela Superior de Canto o en el mismo conservatorio, se hace un piano que se llama complementario, que es complementario a otro instrumento. Entonces, es mucho más suave, solamente lo más elemental. No, aquello era el que hacía piano, es como el que tocara el piano, o sea, igual. Y bueno, y un día de Santa Cecilia, donde es el Parlamento, que estaba el conservatorio en esa sede ahí, de Valdopove, yo estaba programada por mi profesora de canto para cantar las 2 arias de la Bohème en ese concierto, que cantaban los alumnos y tocaban y tal. Entonces, yo no tenía miedo a cantar, y fui a cantar mis 2 arias. Y cuando yo salí, lo vi en primera fila. Estaba ahí, en primera fila. Yo lo miré, pero no lo volví a mirar más. Ya no lo volví a mirar más. Pero cuando yo terminé de cantar, me salió muy bien y tal, y yo no lo vi a él más, pero lo vi a la siguiente clase. O sea, a la siguiente clase. Y me dijo, ya la conocí, ya sé cómo es usted. Dice, usted no es una pianista que vaya a tocar con unas técnicas maravillosas de pianista, pero usted es una persona con una sensibilidad y con una, digamos, que yo le puedo poner a usted obras de expresión, de saber decir. Entonces me puso, pues qué sé yo, los estudios eran increíbles, dificilísimos, los estudios de quinto, dificilísimos. Y luego después me puso pues un impromptu de Schubert, me puso una romanza sin palabras de Mendelssohn, tenía que tocar Bach, porque era el barroco, había que tocarlo. Y me dieron tamaño sobresaliente en el tribunal, con un tribunal. ¿Oh? Estoy contenta, ¿no? Sí. Pero luego me lo encontré por la calle de Valdopove, que él andaba para allá y para acá, porque era un ligón, era chiquititito, pero iba detrás de las chicas, le gustaban las chicas, y subía por la calle Castillo, porque él vivía en la calle Castillo, y subía arriba y abajo detrás de las chicas que les gustaban. Sí. Y entonces yo le dije, sí, pero mire, dice, oiga, le gustó lo que hizo, ¿verdad?
¿Le gustó lo que hice? Sí, sí, todo el mundo se quedó asombrado como yo había tocado. Las profesoras, todo, porque no era cuestión de técnica, sino de interpretación. Y él me dijo, ¿usted le gustó lo que hizo? Digo, sí, pero allí tuve un trabón. El mejor escribano hace un borrón. Así que usted tiene que saber que fantásticamente. Entonces, terminé quinto, me examiné de fin de carrera y terminé perfectamente aquí, y en Tenerife. Y a partir de ahí, porque me estás haciendo el programa, me lo estás haciendo muy fácil, ¿sabes? Me lo estás haciendo muy porque fácil. Porque soy muy habladora, muy parlanchina yo. No, porque yo te conozco y tú eres habladora parlanchina, pero dices muchas cosas, tienes una conversación fluida. Yo hice teatro, porque yo hice teatro, yo hice teatro, en la pero ópera se hace teatro. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿qué no has hecho tú? ¿Qué sé yo? ¿Qué no he hecho yo? Yo hice primero y segundo libre y después en Madrid hice tercero y cuarto para poder tener la titulación. Lo hice. Sí. Sí, no, pero es una broma, lo de que no necesito, porque terminamos antes, pero no, la cuestión no es terminar, sino saber más de ti todavía, ¿no? Bueno, y entonces, mira, tú terminaste tu carrera, sí, pero yo quería saber más cosas. Aquí no había idiomas. Exacto. Yo tuve que ir a la escuela Berlitz, en la misma calle donde estaba el conservatorio, porque yo necesitaba trabajar las obras en alemán, porque obligatoriamente el programa tiene música alemana. Hoy en el conservatorio hay que estudiar italiano, alemán y francés, como mínimo. Y el inglés, si lo quieres estudiar, también lo estudias. Pero es que es vital para un cantante que cante en esos tres idiomas, porque la música está escrita así. Todo Wagner está en alemán. Mucho de Mozart está en alemán, otro está en italiano. La música de Schubert, la música de Brahms, la música de todos esos músicos que son de origen alemán, ¿no? Escribieron en alemán y había que cantar en alemán. ¿Y tú, si tenías que estudiar inglés, o sea, francés, alemán y el... Pero en la escuela de canto sí estaba. En la escuela de canto sí teníamos italiano a la vez, italiano, alemán y francés. O sea, eso era obligado. El italiano, el inglés también estaba, pero a mí no me interesaba mucho el inglés. Ahora estoy estudiando inglés, después de viajar. No, después de viajar. Sí. Ojalá. Estoy estudiando inglés en la escuela, en London School, en Candelaria. No, pero eso es digno de mención. Es decir, eso es digno de mención, quiero decirte que no te des por satisfecha con lo que has hecho, sino que quieres hacer más cosas. Pero mira, es que yo llevo una vida activa todavía, aunque yo estoy jubilada por el conservatorio, pero yo trabajo con el coro Miguel Castillo de Güímar. Ahí quería llegar también. Sí. Claro, y entonces cuando yo llegué aquí, que regresé de Madrid, que estuve 12 años en Madrid. Pero que nos queda, o sea, antes de llegar al coro de Miguel Castillo, ¿no? Nos queda esa etapa de Madrid, ahí. ¿Qué cosas destacarías esa etapa de Madrid, tú? Pues... Sí, pero hay algo que sea... Yo entiendo... Vamos, yo entré en la Escuela Superior de Canto y me eligió la persona más importante, que era Lola Rodríguez Aragón, que era la directora de la escuela, una persona que tenía unas relaciones con todo para formar esa escuela que costó tantísimo dinero. Cuando en la época franquista, cuando era el Ministerio de Educación y Ciencia el que tal. Y yo entré a trabajar con Lola, porque ella elegía a sus alumnas. Ella era la que lo que ella prefería era primero, los demás profesores elegían más tarde. Y luego ella me dijo, ¿por qué no cantas en el coro? El coro no era todavía nacional, era el coro de la Escuela Superior de Canto. Y te quiero en mi coro también, para que cantes y tal. Y no quiero que cantes en las mezzos, porque yo tenía una voz más poderosa. Cantas como el soprano. Y bueno, empecé a cantar en el coro nacional, porque ella me dio la oportunidad. Primero el coro de la escuela, y cuando hacerse nacional también. Entonces yo cantaba
cuando los conciertos de la Orquesta Nacional, donde tocaba Máximo, mi amigo Rizalito, Sí, cuando yo cuando tenía los conciertos eran tres días de concierto, viernes tarde, sábado tarde, domingo mañana. Y eso era cuando teníamos el concierto. Cuando no había concierto, yo me iba a Vitoria porque Chillo estaba en Vitoria, destinado. Es verdad. Destinado en Vitoria en aquella época tan terrible que después fue la ETA que llegó al momento. Ahí está, pobrecito mío. Bueno, ahí estaba ya viejito también. Bueno, ya estábamos maduritos. Es reciente, ¿no? Estábamos maduritos. Pero bueno, mira, y entonces yo con el Coro Nacional hice muchas cosas, y fui a Lisboa, y fui a Granada, a conciertos, cantando el Paulus de Mendelssohn en la Catedral de Sevilla, y fuimos a Valencia a cantar el Mesías, y bueno, en fin, hice mucha labor también con el coro. Y hice cosas por mi cuenta también. Y me fui a Venezuela. ¿Y te fuiste a Venezuela? Me fui a Venezuela. ¿Con el amigo Doño Flaco? Con mi amigo Doño Flaco. Y estuvimos en el Caracas Hilton. Ahí estoy con unos amigos cenando, con el hermano de Domingo Calzadilla, Toño el Flaco, Isidro, el hermano de Pepe. ¿Ese Isidro? Ese Isidro. Y yo sí, porque yo estaba hospedada en la casa de Pepe, que tenía un palacete ahí en la calunita de Contriculú, que es maravilloso aquel sitio, porque ellos tenían una economía muy saneada, eran muy ricos, muy ricos. Sí. Y entonces me dejó allí me dejó, y yo estaba un poquito avergonzada de estar allí, pero como me dejó allí, Antonio el Flaco. Antonio Flaco. Bueno, pues me quedé en la avenida de Contriculú. Y mira, ahí estoy cuando hicimos en el Hogar Canario el concierto. Ahí está la pianista que está de blanco ahí al lado mío. Yo estoy ahí con ese vestido rojo. Sí, sí. Ahí está Danielito, que estaba en aquella época allí. Y detrás está Ebli. No sé si tú lo conoces. Ese era el cuñado de Felillo. Exactamente, Ebli que estaba casado con Nivaria, la del títere. Con Nivaria del títere. Y había más gente también ahí, lo que pasa es que está cortada. ¿Y eso fue en el Hogar Canario venezolano que llamamos? Ese fue en el Hogar Canario, que hicimos un concierto precioso, y que estaba de presidente del Hogar Canario el hermano de Rosamelia, de Guía de Isora. Estaba ahí también en una foto, no sé si saldrá. Pero era el presidente, y me pagó muy, muy, muy bien. En aquella época, el bolívar... El bolívar valía... La peseta no valía nada, nada. Yo iba a cambiar bolívares, y la peseta tenía que llevar cantidades de pesetas, exorbitantes. Pero bueno. O sea que tú tuviste una vida profesional bastante ajetreada. Hombre, yo canté la ópera Don Giovanni, recién llegada a Madrid. Me eligió mi profesora para que cantara el personaje de Doña Elvira de Don Giovanni de Mozart. Eso es una barbaridad para una persona que acaba de llegar de un sitio así. Una barbaridad, una barbaridad. Yo pensaba, me tiene que dar algo, porque yo no puedo llegar a ese sitio, porque tengo mucho miedo a lo que se me venía encima. Luego hice la obra española de Ravel, una obra preciosa, preciosa, no tiene más que una mujer, todo lo demás son hombres. Es una obra teatral fantástica, aparte de musicalmente. Luego hice una obra barroca, que es, Dido y Enea. Yo hacía el papel de la reina Dido, de Cartago. Y después hice El triunfo del honor, que también era otra obra, también de Scarlatti. Y después hice El cónsul de Menotti, porque Giancarlo Menotti era un compositor de origen italiano, pero afincado en Estados Unidos. Y él tenía esa obra escrita en inglés, El cónsul, se llama El cónsul. Pero hicieron una versión
en la escuela, en el Teatro La Zarzuela, no en la escuela. En el Teatro La Zarzuela se hizo una versión en castellano de la obra. Entonces, trabajamos la obra en castellano, pero Menotti vino a dirigir la escena. Giancarlo Menotti vino y fue el que montó la obra, no musicalmente la montó Odón Alonso, pero en la escena, la puesta en escena, entonces la hizo Giancarlo Menotti. Y me decía, estése quieta, porque usted pisa los huevos, decía, porque él decía, camina como pisando huevos, ¿no? Y él no sabía la traducción correcta. Dice, pero que usted no me pise los huevos, dice, que usted no me pise los huevos, camine bien y tal. Dice, es que usted es muy joven para ser este personaje, porque es un personaje muy dramático, una cosa tremenda de gente huyendo, de que el marido era una persona que poco grata porque no se llevaba con la gente y ella pedía ir a ver el cónsul y el cónsul nunca la recibía. Bueno, y fue un éxito apoteósico de público y de crítica. Fue fantástico. O sea, la ovación fue como de eso cuando se para y hay que pararse. Y él me decía, non si muovere desde detrás del escenario, no se mueva, no intente saludar ni nada, no, estése quieta. Bueno, hicimos, esa obra fue fantástica. O sea, ¿te sientes satisfecha entonces de...? No. ¿No? No. O sea, No, porque yo trunqué mi vida profesional, artística. Yo me vine para Tenerife. no, pero si te viniste sería por algo que te Por mi familia. Por tu familia, claro. Sí. Después me ofertaron para ir a cantar ahí en París, el Carmen, con un elenco fantástico, con un director de escena, Peter Bruch, que era una maravilla, y coincidió en que mi padre murió, yo estaba aquí por casualidad, porque me había quedado de Navidad, y mi padre se murió el 27 de enero, y yo estaba aquí. Pero cuando me llamaron a París para que yo fuera a audicionar, le dije, es que yo no puedo cantar. Claro. Yo no puedo cantar. Y entonces él dice, no importa, usted venga. Yo sé que usted no puede cantar porque su estado de ánimo y su voz, nada. Pero fui y canté y hice la audición en el teatro y me ofertó. Pero yo en aquel momento decidí que mi familia, mi madre, que había perdido a mi padre en ese momento tan difícil, en 2 horas, porque mi padre se había muerto de un derrame cerebral, y mi niña que tenía 3 años, ¿cómo iba yo a dejar aquel cuadro que tenía en mi casa? Le dije que no, porque había que estar que tomar una decisión. 8 meses en París haciendo la obra, y después una gira por todo el mundo. Pero él me ofertó el papel, de los que fuimos, porque había gente de Madrid que también fue, pero él me ofertó el papel. Y yo le dije que yo no podía elegir en ese momento. Oye, el tiempo se nos pasa sin darnos cuenta, ¿no? Y luego Weimar... Eso, ahí quería terminar con el tema actual, ¿no? O sea, que estás en Weimar, ya llevas unos cuantos años, ¿no? Recién llegada de Madrid, me ofertó Octavio, el cronista oficial, que era concejal de Cultura, en esa época estaba el socialista ahí en Weimar, y me ofertó para llevar unas niñas que habían ahí, que las habían dejado solitas y tal, y después de ahí nació el coro Miguel Castillo, y de ahí todo ese tiempo que yo he estado en Weimar dirigiendo ese coro. Y ahí están, ¿no? Y ahí estoy. Y de hecho, según mis noticias, ¿no? No sé quién me lo dijo, pero según mis noticias, creo que este año en la misa de Aráfono va a actuar el coro María Auxiliadora con unos músicos. El coro Miguel Castillo. Miguel Castillo, de María Auxiliadora, porque... siempre cantamos aquí, ¿no? No hay otro coro, porque el coro María Auxiliadora se fastidió, y a la vez que un coro se va abajo, es muy difícil volverlo otra vez, nada. Pero aparte de eso, mira, yo soy medalla de plata del Ayuntamiento de Weimar, yo soy hija predilecta de aquí, de Arafo, que me lo dio Domingo Calzadilla,
que no era tampoco yo muy santo de mi devoción, pero conmigo se portó muy bien. Sí, no, eso no quiere decir nada, grabamos que el himno Arafo, este tenor famoso Jorge de León, el solista, el tenor, y yo fui la soprano, junto con los dos coros en aquel momento, el coro María Auxiliadora y el coro Miguel Castillo, dirigidos todos por este chico de Tinito, por Tinito. Por Tinito. Bueno, Agustín, y bueno, ¿no? y yo he hecho lo que he podido. ¿Tinito te refieres a Agustín Ramos? Agustín Ramos. Sí. Que también un gran impulsor. Sí, nosotros damos un premio cada año y le dimos uno a Juan Luis Coello, a Tinito, se le ha dado a la banda de Weimar, se le ha dado a la Academia de Música, a la escuela, se le ha dado a varias personas, reconocimientos a personas que lo hacemos, el festival lo hacemos el 25 de diciembre en Weimar. Todavía me queda un poco para poder ir, ¿no? Bueno, porque no he ido nunca. Pues te esperaré. Te esperaré. No, seguro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿Vale? sí, cómo no. Pues ya no, o sea, ya nosotros estamos tocando a su fin, ¿no? Porque el tiempo es el que tenemos, ¿no? Sí, claro. Yo también tuve un premio Lauri Volpi, que es un premio internacional. Aprovecha. De ahora. canto, que fue en Valencia, se realizó en Valencia, y Lauri Volpi estaba vivo todavía. Lauri Volpi fue un gran tenor italiano y estaba allí y dice que me quería conocer, que no había estado un poco enfermo, y cuando llegó el concierto final estuvo por allí, pues dice que le habían hablado, dice, pero usted es una primadonna. Dice, pero no solamente por voz, sino también por físico. Mira a ella, ¿no? Simpático, era típicamente italiano él, ¿no? Mayor, pero bien. Bueno, a grandes rasgos, esa es mi vida. Bueno, importantísima, muy consistente. A mí me hubiera gustado lo que se esperaba de mí, ser una cantante mundial, conocida mundialmente, como, qué sé yo, como una Montserrat Caballé o como una María Callas o como eso, pero no lo conseguí, no fue posible. Pero porque tuviste a lo mejor que cortaste tu trayectoria en un momento puntual. Hubo cosas que no... Sí. Y entonces eso también te tiene que reconfortar, ¿no? Porque fue por un hecho y además familiar. Que yo elegí también. Llegó el momento en que yo elegí mi familia. Exacto. Y mis cosas, no perder a mi marido, la niña que era pequeña, todo eso influyó. Balanza, ¿no? Claro, era necesario. Era necesario. Oye, pues por mi parte nada más agradecerte infinitamente el que hayas aceptado la invitación, ¿no? Y si quieres añadir algo más. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, ha sido un placer, porque ha sido todo como muy tranquilo. Muy familiar. Muy familiar, como tiene que ser. Y además con la sencillez de los pueblos. Exactamente. De los que somos de pueblo. Sí. Eso no se niega nunca. No. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a las personas que están al otro lado, ¿no? Sí. Y hasta el próximo jueves, si Dios quiere, que encontraremos a otra persona que casi seguro nos va a hablar de algo muy importante. Bueno. Como puede ser el medio ambiente. Fantástico. Y cómo puede ser tan necesario en esta época. El tema de la agricultura ecológica y demás. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo jueves, si llegamos allá. Encantada. Y buenas tardes, buenas noches o buenos días, no lo sé, cuando sea.